Muy buenos días, tengan todos los que nos acompañan y han sido partícipes de este ciclo de formación virtual en investigación biomédica, Dr. Néstor Wenceslao Mesa. El día de hoy nos complacemos en darles la bienvenida a la última ponencia de un ciclo que ha llegado a su fin. Sin embargo, es el comienzo de un largo camino en investigación para cada uno de nosotros, aprovechando los conocimientos que hemos podido adquirir a lo largo de este evento. Hoy la Junta Directiva de ACUEM ULA Táchira se alegra en introducir ante ustedes a nuestro epónimo, el Dr. Néstor Wenceslao Mesa, a quien para muchos ya es conocido, y para otros espero les sea un honor poder aprender de él, así como lo es para nosotros. El Dr. Néstor se graduó de licenciado en bioanálisis en la Universidad de los Andes, Venezuela, en el año 1995. Cursó un fellowship en biología molecular en la Universidad de California, Estados Unidos. Es especialista en genómica y proteómica de la Universidad Complutense de Madrid, para julio del 2004. Máster en ciencias en bioquímica y biología molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en ciencias en inmunología en la misma casa de estudio, para el 2005. Doctor en bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador postdoctoral en terapia génica de genes metabólicos y de reparación celular en el sistema hematopoyético, en la división de hematopoiesis del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en España. Jefe de la Unidad de Citometría de Flujo y Oncohematología del Laboratorio Integrado de la Escuela de Medicina Extensión Táchira, la BIEMED. Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Venezuela, desde el 2010 hasta el presente. Es jefe de la Unidad de Desarrollo en Biología Molecular y Celular de la BIEMED, Escuela de Medicina Extensión Táchira, desde el 2007 hasta el presente. Actualmente es profesor titular de dedicación exclusiva de la Cátedra de Bioquímica de la Escuela de Medicina Extensión Táchira, Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, desde el 2011 hasta el presente. CEO del Centro de Investigaciones Biomédicas Genoma Lab, Venezuela, desde marzo del 2012 hasta el presente. Presidente de la Fundación Singularidad de Venezuela desde mayo del 2018 hasta el presente. Gracias, doctor Néstor Mesa, por dedicarse a nuestra formación académica y científica, por involucrarse con nosotros en el desarrollo de esta jornada, por enseñarnos poco de lo mucho que ha logrado y trabajado durante años. Para nosotros es valioso contar con el aprendizaje de personas y científicos como usted. De igual manera, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, en España, al igual que a todos los ponentes que creen y apoyan nuestro objetivo, que es hacer ciencia como parte fundamental de la educación médica. Sin más que decir, le damos la bienvenida una vez más a nuestro epónimo doctor Néstor Wenceslao Mesa. Digelino, mi manto de pena. Terpnos, lira. La historia juzgará mi canción, Petronio. ¿Tendrán la agudeza necesaria para una ocasión como esta? Me asalta el temor de que no sea así. Eres digno del espectáculo, como el espectáculo es digno de ti. Tú me das ánimo, Petronio. Pero comprendo que debo competir con los que cantaron en el incendio de Troya. Mi canción debe ser mejor, ya que Roma es más grande que Troya. Silence, ye spears! Be still, ye hurtling stars! Open wide vaulted skies above. Now at last lo I see Olympus, and a light from its summit doth illume. I am one with the gods immortal. I am here
buenos días. Sabias palabras, 2000 años después, son bastante apegadas a lo que nos pasa hoy día. Eres digno del espectáculo y el espectáculo es digno de ti. Bueno, muy buenos días nuevamente. Antes de comentar la escena que acabamos de ver de la película Quo Vadis, ambientada en la Roma de los años, del año 64 después de Cristo, en la que muestra a un psicótico Nerón buscando inspiración para cantar los cantos más trascendentales que superen a los cantos de la toma de Troya. Quiero primero comenzar agradeciendo al grupo de estudiantes de ACUEN, de la Asociación Científica de Estudiantes Universitarios de la Universidad de los Andes Táchira, por la invitación, no solo a esta charla, que de alguna manera creo que la puse yo más que ellos, sino por transmitirme el entusiasmo de realizar un ciclo de charlas de formación científica y de formación científica con visión universitaria, en la cual hemos tenido una gran cantidad de expositores con muchísimo talento. Quiero agradecerles por hacerme partícipe de este viaje, y es una ilusión, y que cuenten conmigo en los próximos y en todas las actividades que propendan a mejorar el nivel académico y la formación de nuestros estudiantes y nuestra propia formación. Cuenten siempre con ello. Como les decía, yo fui el que escogí el tema, quizás fue el único que escogió el tema en este ciclo de investigación, porque de alguna manera creo que yo le escogí el tema a todos, y cuando lo escogí creo que me metí en una camisa de 11 varas. Es un desafío temático muy amplio, es bastante controvertido, es vasta la información que se puede generar en relación al tema, las crisis y las dinámicas científicas. Quizás lo hice por la frustración que me ha generado todos estos meses, la manera tan paquidérmica en la que se ha manejado la situación actual, que la comentaremos un poco luego a posterior en las siguientes diapositivas también. Y el título de la charla, y lo hice yo, y haciéndolo yo, pues me metí yo solo en este berenjenal. Cuando lo estaba haciendo, recordaba un poco un momento trágico de la historia, y lo quise traer a colación, que fue cuando se quemó Troya, cuando se quemó Roma. Esa quema de Roma, y los historiadores hablan de muchos factores. Uno de los más populares y los más difundidos es el que vimos en esta escena de Quo Vadis, una película hecha en 1951, en la que Nerón quema Roma buscando inspiración para que su música y sus canciones con su lira trasciendan en la historia mucho más allá de lo que han trascendido los cantos sobre la toma de Troya. En cualquier caso, hice remembranza de ello porque me parece un periodo de la historia y un relato histórico bastante fatídico. Y es un relato histórico bastante fatídico porque en él se confabula una cantidad de factores como el poder, la ambición, la disciplina, la sumisión, la ignorancia, la complicidad, los intereses, y todo eso juntos se confabula para irrumpir como una crisis y una fatalidad. Y yo, que era muy entusiasta, lo asocié y lo puse, y además dije, Roma arde, y a pesar de que arde, existen bomberos en la galería. ¿Qué pasa con esos bomberos en la galería? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué las dinámicas científicas, para nosotros, haciendo un poco el símil a lo que estamos hablando, a lo que nos corresponde hoy, son tan poco fluidas? Y pues entonces me envalentoné y dije, bueno, vamos a hablar de ella. Y como les repito, a pesar de que el título es bastante amplio y que me siento como que estoy al frente occidental o oriental de la Segunda Guerra Mundial, con un pequeño revólver especial de estos Smith 38 con pocas balas, pues trataré de utilizar las pocas balas que tengo de una manera eficiente para tocar el tema sobre las crisis y las dinámicas científicas. Una de las cosas que comencé a pensar cuando se me ocurrió el tema
era qué relación existía entre la ciencia y las crisis. Existe una relación directa entre la ciencia y la crisis, es circunstancial, es indirecta. Existe una relación que desde mi punto de vista como bioquímico podría decir, las crisis son catalizadores que permiten que la ciencia avance de una manera rápida con el propósito de mejorar la evolución de la civilización. Y pensando en que si existía un equilibrio y una relación casual, y que esa relación casual podríamos reflejarla como en una balanza, mientras más pesa la ciencia, menos pesan las crisis, o mientras más pesa la crisis, es porque nosotros tenemos debilitado el peso de la ciencia, pues pensé en que había que ponderar algunos factores, quizás mucho más amplios de los que tenemos en esta diapositiva, en la que hablamos de que existen unos factores importantes para ponderar la relación que existe entre la ciencia y la crisis, como son los sucesos, las observaciones, el discernimiento de los sucesos y las observaciones, la presencia y creación de paradigmas, principios y valores, y que esa ponderación debería pasar por una dinámica que incluía una discusión de cada uno de esos aspectos. La rigurosidad con la que esta discusión se lleva a cabo era fundamental, que existía una diversidad de pensamientos en relación a ese tipo de discusión, y que ese pensamiento, para poder ser evolutivamente productivo, debería tener cierta flexibilidad y estar dispuesto al cambio. Cuando analicé todo eso con respecto a la ciencia y con respecto a la relación que puede tener la ciencia con la crisis y la posibilidad de que podamos sopesar como una balanza, o como lo dije al principio, de tener la capacidad de establecer de que las crisis son catalizadores de los cambios científicos y que esos cambios científicos van a redundar en una mejora de la sociedad, pues me ubiqué en un concepto que para mí es bastante familiar. El concepto de la academia. Lo que tenemos aquí es una pintura de Rafael Sanzio, que se llama La Escuela de Atenas. En esa figura se trató de reflejar una cantidad de sabios de todos los tipos de áreas y diversas tendencias. Dentro de ellos destacan aquí Platón y Aristóteles, cada uno portando en sus manos el producto más histórico de su vida productiva desde el punto de vista científico. Y me preguntaba, la ciencia tiene un conjunto de factores que discernir sobre las crisis, se tiene que ponderar, y esa ponderación tiene que ejercitar una discusión dinámica y que estar dispuesta al cambio. Y pensé de que estábamos hablando de la academia, porque desde mi punto de vista la academia es la rigurosidad en la discusión de la diversidad de pensamiento y la flexibilidad del cambio en su discernimiento. Fíjense bien, en esta definición que les traigo hoy a colación sobre la academia incluimos dos términos que se pueden contraponer, la rigurosidad y la flexibilidad. Y allí hablamos de que es la rigurosidad de la discusión, de la diversidad del pensamiento y la flexibilidad del cambio en su discernimiento. Esto quiere decir que la interpretación académica también es dinámica. Y, por supuesto, al ser así y al estar implicada directamente en el proceso científico, quise pensar también de que es la savia que entrelaza las actividades y contextos. De esta manera podría decir entonces de que ninguna actividad científica, y por supuesto que permita la civilidad, puede estar no relacionada con la rigurosidad de la discusión y la flexibilidad del cambio en su discernimiento del pensamiento, y que por supuesto al ser así es una savia que entrelaza las actividades y contextos. La pregunta es entonces, lo que aparece aquí en la pantalla, en la parte superior, la utopía de ser académico incluso en la ciencia, es decir, actualmente tenemos una dificultad conceptual de aceptar de que la ciencia en sí misma se sobreentiende como académica, y hemos observado últimamente de que la ciencia
y la tecnocracia que se deriva de la práctica de la ciencia muchas veces olvida o deja atrás la discusión de los apartados académicos como una actividad constante de su desenvolvimiento, porque creen que son cosas solamente del aprendizaje y del conocimiento que aprenden dentro de instituciones de enseñanza. Así que una de las cosas importantes que tenemos que comenzar a tener clara en esta discusión de hoy es que la ciencia tiene que tener academia, por lo tanto es utópico que la academia esté en los procesos científicos. Pues yo pienso que no, más adelante lo discutiré un poco más. ¿Y por qué? Porque ¿qué es la ciencia? Aquí lo tengo y me podrá soltar un poco el rollo aquí como lo he mostrado, pero podemos hacer un ejercicio y esquematizar una representación del conocimiento científico, tal cual como lo puse, y traté de mostrar una parte del universo y que, por supuesto, para tratar de referirme a una comparación más o menos acorde y que nos permitiera avanzar en esta discusión de hoy. Y lo vi como una conceptualización del universo o una parte del universo, y que esa parte del universo, que es la parte conocida, tiene ciertos sectores y que esos sectores tienen límites entre ellos e interaccionan con mucha dinámica. Y que además de que existan sectores definidos que tienen fronteras entre sí, que son capaces de interaccionar con mucha dinámica, que son las aplicaciones que conocemos de la ciencia en cada contexto, también existen singularidades, así como las espaciales, y esas singularidades a nosotros en la ciencia nos representan las cosas que están por conocer, que tratamos de estudiar profundamente y que estamos representando aquí en el borde superior de la diapositiva como una singularidad temporal o espacial. Y esa singularidad espacial para nosotros tiene un límite, y ese límite propende a disminuir en la medida que nosotros tenemos más conocimiento en relación a cada área. Podemos encontrar así lo que llamamos agujeros negros. Y en la ciencia podemos encontrar aspectos desconocidos o por conocer, y que esos aspectos conocidos o por conocer pueden estar en cualquier porción de nuestro vasto universo científico, y que esa porción del universo científico va a propender a disminuir el límite de esa parte desconocida a través de los avances científicos. Eso que estamos reflejando allí es lo que conocemos también como lo que es el edificio de la ciencia, y el edificio de la ciencia lo que hace siempre es procurar tener una visión organizada de lo que nosotros entendemos como las áreas científicas. Aquí tenemos una representación de lo que hizo el señor Linio y el señor Diderot sobre lo que es las diferentes áreas científicas. No voy a detenerme mucho acá, solamente les quiero indicar de que es una organización del conocimiento científico en áreas y que esas áreas tengan interacción y coherencia. De tal manera que podemos encontrar que nosotros hoy día conocemos un edificio científico y que ese edificio científico tiene una fortaleza muy importante. Ese edificio científico que tenemos reflejados acá como el castillo de libros que está leyendo esta chica en nuestra imagen, nos habla de la dinámica científica. Y las dinámicas científicas que están construidas sobre lo que es la edificación de la ciencia son capaces de hacer cambios en su estructura para solidificar sus cimientos, y que esos cambios en su estructura para solidificar conocimientos lo hacemos a través de los procesos de investigación. Nosotros en este ciclo de charlas hemos hablado de una parte pequeña de lo que es la investigación científica en el área de la biomedicina, y hemos focalizado esa visión en comprender aspectos muy importantes como es el aprendizaje y la investigación como herramienta en la formación académica fundamental. Ya nos lo explicaba el doctor José Carlos Segovia y el bachiller Omar en sus disertaciones sobre qué aspiraban ellos de la investigación y qué aspiraban de un mentor y qué aspirábamos de un estudiante. Y fuimos capaces entonces de comprender de que la investigación científica consolida y crea nuevo conocimiento y que es una herramienta fundamental para la formación académica. También estuvimos hablando del primer paso de la investigación científica por el doctor Hernán Roas,
hablamos de algo muy importante, y es que todas las ideas que están aquí reflejadas, construidas de forma sólida y bien sustentada, comienzan como ideas vagas, como apariciones que se encuentran en diferentes mentes y que se van consolidando en la búsqueda de su entendimiento a través de procesos como el método científico. También hablamos de cosas fundamentales en lo que es el edificio de la ciencia, que es sobre la ética y la estética, y sobre lo importante que es para un investigador ser capaz de ser perseverante en su investigación, por más escasos que sean las observaciones que realiza de los sucesos que esté investigando, y con esas pocas observaciones poder tratar de generar nuevos conocimientos. Una de las cosas importantes que estuvimos hablando son sobre cómo es la ilusión de los procesos en la investigación, cómo podemos pasar de los ciclos a través de diferentes pasos, y ahí concadenamos diferentes charlas a través de un tema que fue la anemia de Fanconi, como vedette de esos temas. El doctor Juan Bueren nos habló sobre la ilusión del trayecto, un señor con muchísimos años en la línea de investigación. También nos habló la doctora Paula Ríos sobre la capacidad que se tiene de estructurar diferentes herramientas para poder esas diferentes herramientas ser aplicadas en el abordaje de las soluciones para un determinado problema, en este caso, las curas clínicas, celulares y moleculares para la anemia de Fanconi. Y finalmente, en ese pequeño ciclo evolutivo, nos conseguimos con las charlas de la doctora Susana Navarro sobre cómo se llevaba a cabo los protocolos clínicos y qué tan arduos eran para realizarse. Después estuvimos hablando con el doctor José Manuel Bautista Santa Cruz sobre la malaria, y sobre cómo él en su estructura universitaria ha sido capaz de generar proyectos que generan conocimiento nuevo sobre la malaria. También hablamos de la necesidad de que el capital fuera capaz de abordar la búsqueda de conocimiento, y eso no es algo nuevo, pero era algo importante que nosotros teníamos que discutir en este ciclo, y esto fue una presentación impresionante de la doctora María Eugenia. Además, estuvimos hablando de los proyectos multicéntricos con el doctor Brito, cómo interaccionan los diferentes centros para poder hacer esto. Y finalmente, una de las historias más fascinantes y conmovedoras la tuvimos con el doctor Néstor Uzcategui, hablando sobre cómo investigar en Venezuela y qué tan esforzado puede resultar esto. De tal manera que con esto y con esta diapositiva con la cual me he querido tomar el tiempo para resumir todo lo que hemos logrado en este ciclo, también quiero decir que la ciencia tiene una estructura, una dinámica, y esa estructura y esa dinámica es fundamentalmente un protocolo exhaustivo de procedimientos. Esos protocolos exhaustivos de procedimientos nos llevan a conocer los protagonistas de la investigación, los hechos y los sucesos, y cuáles son los resultados y las conclusiones de ella. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales en la ciencia es investigar. ¿Y por qué investigamos? Una de las respuestas más emocionantes, más vibrantes, me la dio el doctor Juan Bueren en su charla de la ilusión del trayecto, y él nos decía que se hizo las preguntas una vez que nosotros nos preguntamos por qué teníamos ilusión de investigar, y él respondía que porque le gustaba generar conocimiento, y voy a seguir leyéndolo, porque me gusta trasladar a los hospitales la investigación del laboratorio, porque me gusta tratar de ayudar a pacientes con nuestra investigación, porque permite mantener el contacto con la gente joven. Eso también es indudable, la juventud te hace joven y te mantiene en el camino, porque está muy relacionado con la enseñanza, porque se aprende investigando, y y aprendiendo se investiga. ¿Por qué me gusta? Decía también por la relación con otros investigadores, porque eso te permite crecer, porque me gusta publicar nuestros logros en revistas científicas, una satisfacción personal realizar esto de esta manera. Sí, porque me gusta trasladar al mundo de la empresa nuestro conocimiento, la traslación, la aplicabilidad es fundamental.
porque necesito mantener la cabeza siempre enredando. Eso es fundamental. Cuando nosotros no estamos enredando para construir, estamos enredando para destruir. Por eso es preferible enredar para construir y enredar para ser útil, pues, haciendo este tipo de actividad. Porque le ilusiona, porque el trabajo le genera mucha ilusión, nos genera mucha ilusión. Y como decía él, porque no sabría hacer otra cosa. Yo le diría que como conclusión al doctor Juan Boeren, es porque nos gusta servir. Y porque nos gusta servir avanzamos, y porque nos gusta servir tratamos de resolver problemas, y porque nos gusta servir tratamos de poner nuestro granito de arena, y por eso tratamos de que todos ustedes tengan el conocimiento de ese gusanito importante que es la investigación. Entonces, observando todo esto, y observando de que la ciencia es un catalizador para que las crisis son un catalizador para que la ciencia avance, y que los avances de la ciencia son fundamentales para el avance de la sociedad y las civilizaciones, y que para que la ciencia avance se necesita la investigación, y ya sabemos por qué nos gusta investigar a muchos de nosotros, y una de las cosas importantes es porque nos gusta servir. Podemos observar en esta diapositiva, además, que en la cual no los he resumido, sino que he sacado al azar varios avances científicos. Todos estos avances científicos que contenemos aquí en diferente orden cronológico, cualquiera que sea, tanto desde el punto de vista general, como los que tenemos a la izquierda, como desde el punto de vista de la investigación biomédica y medicina, vemos que todos estos avances científicos, por citar algunos, la teoría heliocéntrica, las leyes del movimiento, la tabla periódica de los elementos, a pesar de que nos parece tan común, ha sido un avance fundamental. La teoría de la selección natural de Charles Darwin, los rayos X, la relatividad general de Albert Einstein, la teoría que explica la desaparición de la extinción de los dinosaurios, y recientemente la demostración del bosón de Higgs, que nos une todo el conocimiento sobre lo que es la materia a nivel atómico, de cómo se puede amalgamar la materia. Es lo que nos representa la partícula de Higgs, o lo que le han hecho llamar la partícula de Dios. En relación a los avances científicos médicos, pues tenemos muchísimos. Yo engrané 6, 7, creo que los que están acá. Podemos mencionar la anestesia, un avance muy importante, los grupos sanguíneos fundamentales, la penicilina, que dio el origen a la antibioticoterapia, el código genético, que nos permitió interpretar cómo se leían las bases moleculares y cómo interaccionaban las diferentes moléculas y macromoléculas relacionadas con el fenómeno vida, las vacunaciones, hoy en día que tienen una discusión bastante candente, el sistema mayor de histocompatibilidad, y en este ciclo de charlas hemos hablado de uno en el que tenemos que hablar muchísimo en los próximos años, y quedará mucho que hablar en los próximos años, que es la edición génica. Sin embargo, tenemos que la ciencia se construye por investigación. La investigación es un proceso bastante perseverante, bastante minucioso. Los avances científicos son importantes porque permiten que la sociedad avance. Pero, ¿qué pasa con el investigador? Lo que estamos oyendo, todos los han oído alguna vez, ¿verdad? Hace muchos años lo hemos visto en la televisión, en la gran pantalla. Es un sonido de la intro de una película, de una serie de películas muy conocidas. Películas de James Bond. Voy a pasar la diapositiva para seguir comentando las películas. Esa película de James Bond nos muestran a un superagente, que es el agente 007 con licencia para matar. Es decir, que
a pesar de que la historia es una historia de ciencia ficción sobre espionaje y de grandes conflictos geopolíticos y de un superhéroe como es el señor Bones, que salva a la humanidad y salva a Inglaterra y a la reina por los pelos siempre, y porque es un hombre muy preparado y que ha sido preparado para matar. Tiene licencia para matar y utiliza cualquier arma para ello. En cualquier caso, el sentido que le quiero dar a este cine que muestro con el señor James Bond es que todos tenemos que tener la capacidad y la formación para ejecutar algún tipo de actividad. En el caso de la investigación, por supuesto, no es la excepción, y no es la excepción porque necesitamos formarnos de forma continua, de forma muy rigurosa, para poder ir comprendiendo nuestro espacio de trabajo, y que ese espacio de trabajo crezca a la medida que nosotros aportamos más conocimiento a él. Omar en su charla nos hablaba de Freddie Mercury, de su capacidad natural y una voz espectacular para lograr esos tonos fabulosos que lograba, y decía que era importante las condiciones naturales. Yo creo que sí es importante las condiciones naturales, pero una condición natural no es nada sin la capacidad de discernir apropiadamente, y de que ese discernimiento del conocimiento que se tiene sea capaz de construir nuevos bloques de conocimiento. Eso me une a esta nueva imagen que la tengo puesta desde hace un buen rato, y es por lo siguiente, y es que a pesar de eso existen cualidades naturales para observar, para crear, para construir con herramientas limitadas, y que esas herramientas limitadas puedan generar ciencia y puedan hacer construcciones científicas sin que se tenga mucha preparación. Pero para eso tienes que estar, como dice acá nuestro señor, que es el señor Juan Félix Sánchez, dice que es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. Y definitivamente es muy importante percibir claramente nuestra ignorancia. Este señor que está aquí posee una sonrisa infantil, como dice, y una mirada penetrante. Nació con una sabiduría propia de los seres que son capaces de captar la energía de la naturaleza, la adoptan y la pueden plasmar artísticamente en cualquier propósito al que se le dedique. Él tenía el talento natural para poder hacer las cosas maravillosas que hizo en la parte arquitectónica que desarrolló en los Andes venezolanos. Él tenía ese talento natural y tenía una sabiduría, pero sin ser metafísico ni ser esotérico, como lo tengo allí, pero lo hizo con ese propósito propio de los seres que son capaces de captar la energía de la naturaleza, la adoptan y la pueden plasmar. Porque es que al final, en la ciencia, lo importante es que también debemos ser capaces de captar la energía del suceso y del hecho. Adoptar rápidamente una discusión, discernir de ella, y llegar rápidamente a plasmar de forma artística, como los artistas, los científicos también hacemos arte, cuando hacemos del conocimiento un producto hermoso que va a ser útil para la sociedad. Por lo tanto, a pesar de que tengamos que tener licencia para investigar, que debe ser una formación continua, rigurosa, también tenemos que ser capaces de ser humildes para tener siempre la capacidad de percibir nuestra propia ignorancia. Y cosas también fundamentales. A mí me gusta mucho traer a colación, cuando hablo de los diferentes puntos de vista, esta imagen. Esta imagen es La Noche Estrellada de Vicente Van Gogh, y es una imagen que se encuentra en un museo de Nueva York. Esta obra representa la vista del autor desde la habitación en la que se encontraba recluido en un asilo psiquiátrico, y le escribe a su hermana desde ese asilo psiquiátrico. A menudo me parece que la noche tiene aún más colores que el día, y realmente durante mucho tiempo la ciencia se ha dedicado a pensar de que el señor Vincent Van Gogh tenía problemas psiquiátricos de algún tipo. Hoy día se discute muchísimo eso, de que quizás tiene una percepción distinta de la realidad,
la cual reflejaba también en sus obras de arte. De tal manera que una de las cosas importantes es que la percepción de la realidad, por diferente que nos parezca, debe pasar por nuestro discernimiento antes de construir un juicio errado basado en nuestra ignorancia. Esto es una cosa que llevé en una charla que denominé la evolución y el paradigma, y digo esto porque quiero dar paso a otra de las cosas fundamentales cuando hacemos ciencia, y que nos sirven las crisis como catalizadores de esa ciencia, y es hablar de las ideas y la evolución de las ideas. Lo que tenemos acá es una imagen del señor Charles Darwin. Él propuso la teoría de la evolución, y la teoría de la evolución resultó una de las ideas más peligrosas de la historia porque cambiaba paradigmas, y paradigmas muy importantes, no solo desde el punto de vista científico, sino también religioso, sobre el origen de las especies, sobre el origen del universo. Nos planteaba una gran cantidad de cosas, nos ponía al revés todo lo que conocíamos desde ese entonces, no solo desde el punto de vista, como ya lo dije, científico, sino también desde el punto de vista espiritual. Y por eso quería hablarles de que en ciencia las ideas son peligrosas. Las malas ideas son peligrosas, las buenas ideas son bastante peligrosas, pero las ideas excepcionales son muy, muy, muy peligrosas. ¿Y por qué son muy peligrosas? Porque rompen paradigmas, cambian estados de pensamiento y hacen que la civilización y el pensamiento cambie su rumbo o lo defina de otra manera. Entonces, tenemos que la ciencia es un concepto muy importante. Las dinámicas científicas son fundamentales, y para tener una dinámica científica sólida debemos interaccionar en investigación con una cantidad de factores fundamentales que van desde la observación hasta los paradigmas y principios, y partiendo de discernimiento. Y que realmente la ciencia avanza a medida que nosotros procuramos, por muchas razones, que mejoren nuestras condiciones. Y una de las cosas que hacen que nosotros mejoremos nuestra percepción de la realidad y nuestro universo son las crisis. Yo identifiqué la crisis hoy como una lluvia, y una lluvia peculiar que puede ser constante, que puede ser como una llovizna, que puede ser una pequeña brisa, puede ser un gran chaparrón como lo que han estado cayendo últimamente en esta ciudad en estos días, y que impactan toda área de conocimiento y toda área de interés humano, de interés universal, de diferentes maneras. Pero que es una crisis. El conocimiento científico, cualquiera que este sea, irradia su influencia en todas las áreas en las que se agrupa. Sin embargo, ¿qué son las crisis entonces? Las crisis son impactos en diferentes áreas de nuestra actividad cotidiana, científica, laboral, etc. Se me ocurrió decir que son sucesos inesperados, difíciles de predecir y con un gran impacto. Por supuesto, son de gran impacto, y ese gran impacto depende de qué tanto afecta y cuál es la percepción del que se está siendo afectado. Por ejemplo, tenemos una crisis cuando no tenemos papel sanitario en el baño, eso es una crisis. Tenemos una crisis cuando no tenemos las Coca-Cola en la nevera. Tenemos una crisis, para estar ya un poco más formal, cuando tenemos una enfermedad, y una enfermedad que puede ser un proceso crónico o puede ser una enfermedad incurable, por ejemplo, hacer una crisis. Tenemos una crisis social general cuando se va la luz, cuando hay un cambio en el agua, cuando no existen servicios públicos, tenemos una crisis. Depende de la visión y del conglomerado que afecte la crisis, pues ellas tienen un impacto determinado. Sin embargo, para los afectados siempre es de gran impacto. También podemos decir que son sucesos que sistemáticamente son ignorados, que representando una amenaza con una elevada probabilidad de hacerse real y que conlleva un elevado impacto, tendemos a ignorar. Y es porque realmente, y esto ocurre porque tenemos una dificultad notablísima en comprender las cosas, y
muchas veces no es que no las comprendemos, sino que las obviamos o las desconocemos de forma consciente. Y lo que tenemos acá es todos lo conocen, es la pintura del grito. Y esta pintura del grito nos habla un poco de lo que he querido tener en contexto, que las crisis son sucesos inesperados, difíciles de predecir y con un gran impacto. Esas crisis pueden definirse, incluso hay gente que estudia que como son sucesos inesperados, podemos hablar incluso de algo que ha prosperado mucho en estos tiempos, hablar de las crisis y de fenómenos como los cisnes negros, los cisnes grises. Ya les hablaremos incluso desde ese punto de vista de que hay una cantidad de fauna de animales a los que se le atribuyen a los pobres animales los conceptos de crisis, y nos enfocaremos en algo que se llama los rinocerontes grises. Sin embargo, pues, según yo lo veo, las crisis, como lo muestro en esta diapositiva, en el vasto universo de la ciencia, son gotas de agua o copos de nieve cayendo en esa superficie y que van amplificándose como ondas, y serán esas ondas de mayor o menor tamaño en cuanto sea abordada o fácilmente de manejar esa crisis. Así como le habíamos dicho hace un rato, la crisis depende del contexto en el que nosotros establezcamos la causalidad y los hechos de esa crisis. Como sociedad, por supuesto, hay que decirlo, hemos analizado la influencia de la ciencia y el conocimiento en todas las áreas de influencia, y en muchos contextos mediocrizado los símbolos para hacer un pobre intento de guía y dirección. Es por ello que muchas de las crisis vienen de tomar simbolismo o simbología de influencers, de personas que no son suficientemente preparados para el área en que se están metiendo, o están transmitiendo conocimiento, o están tratando de mantener un contacto con la sociedad o con el individuo en el que se está sumergido en la crisis, y de esta manera le hace un flaco error a la resolución de las crisis. Y podemos ver entonces que en esta área del universo científico, en diferentes campos, en diferentes zonas, impactan gotas de crisis que podemos ir resolviendo. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa en un conjunto de conocimientos estructurados de los que se deduce principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente, con la cual podemos abordar, siguiendo un estudio sistemático, cualquier problema que tengamos. Pero volviendo a esa relación con la crisis y la ciencia y el fenómeno de que si está bien relacionado a través de una balanza, y que esa balanza se mueve hacia el mayor peso de la resolución de las crisis, porque hay una mayor contundencia de la ciencia en ese pesaje. ¿O qué otra cosa hay? Se me ocurrió entonces hacerme algunas preguntas con respecto a este patrón de conocimiento. La ciencia lo sabe todo. Pues mira, para mí la ciencia no lo sabe todo, pero está en la posibilidad de establecer un patrón perseverante, constante, de crecimiento, de conocimiento, de una construcción lógica, razonable y organizada de conocimiento para poder establecer respuestas a muchas preguntas, y eso va hallando cada vez más el límite de lo que no conocemos en diferentes áreas. También me preguntaba, ¿la ciencia debe prever con antelación crisis y catástrofes? Pues si conocemos las causas, la ciencia debe prever con antelación crisis y catástrofes, porque ya en la mayoría de los casos, y una de las cosas que observaba cuando pensaba en esto, en la mayoría de los casos, incluso en las invasiones alienígenas, suponiéndolo como tal, ya podíamos tener un protocolo para establecer cómo comportarnos siguiendo un protocolo científico si esto se llegara a producir. La ciencia es capaz de evitar las crisis y las catástrofes, pues sí y no. Sí, porque si la causalidad que genera una crisis es
es la imprudencia, la falta de criterios científicos en las políticas de desarrollo para poder establecer funcionalidad de una sociedad. Pues sí, ahora podemos disminuir el impacto de catástrofes, por ejemplo, terremotos, ciclones, huracanes, inundaciones, tsunamis. Sí, podemos disminuirlo, evitarles, quizás no, pero no es una respuesta dicotómica de un sí o no. Yo creo que hay que verla como la he estado revisando en estos últimos 2 minutos. Dice acá también otra pregunta que me planteaba: ¿todo lo que sucede tiene siempre una causa reconocible o capaz de ser reconocida? Pues yo pienso que sí. Aquellos que tienen la idea de que hay cosas que no se pueden explicar, las cosas que no se pueden explicar en ciencia es porque no tenemos las suficientes observaciones para poder y mediciones para poder dar una explicación de ellas. Así que aquello que no podemos conocer o reconocer rápidamente es porque no hemos construido la suficiente base en ella. Y por supuesto, otra de las cosas que me preguntaba era si en una crisis el único efecto catastrófico es la crisis. Yo creo que no, y eso es una de las cosas que vamos a discutir en un momento. ¿Por qué? Porque las crisis son como ondas. Recuerden las ondas en el lago que les puse allí mientras llovía, se expanden. Y se expanden y el área de influencia es tanto y tan grande como la capacidad esta tiene de impactar en cada una de las áreas de nuestra sociedad. Sin embargo, pues la ciencia siempre es insuficiente. A pesar de que es insuficiente, es el único antídoto ante la ignorancia. Y también es la expresión más alta de la razón humana. Fíjense bien, hay una cosa importante que quiero dejarles también. Que cuando se sabe, y voy a hacer un juego de palabras, cuando se sabe, hacer que no sabemos, lo que conviene ignorar es ignorancia culpable e interesada. De tal manera que hacer que desconocemos o pretender que desconocemos es como lo que se diría en derecho, que el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. En este caso, aunque no lo conozcamos y sí está establecido, es un acto de mediocridad parecer que no lo conocemos y actuar como ignorantes. Por lo tanto, vistas estas preguntas y como la hemos manejado, pues les quiero dejar en esta parte de las diapositivas, esta frase. Y esta frase es muy importante, es parte de una charla que también de evolución y paradigma, en la que puse que discernir en situaciones desafiantes cambia paradigmas. Y eso hay que dejarlo muy claro. Destruye tabúes y hace evolucionar conocimientos, principios y valores. Es decir, entonces, que nosotros hemos llamado la utopía de hacer que la ciencia siempre sea académica, debe ser más que una utopía, un ejercicio diario. ¿Por qué? Porque si lo reconocemos como lo que efectivamente es, la academia es la rigurosidad de la discusión de la diversidad de pensamiento y la flexibilidad del cambio en su discernimiento. Así que, muy importante para concluir esta parte de la discusión, fundamental, de que el conocimiento científico estructurado es la herramienta disponible para abordar crisis y catástrofes, y que el desconocimiento o ignorancia de él no nos exime de la responsabilidad de su aplicación. Así que entremos en nuestra otra fase. Vamos a hablar de algunos ejemplos prácticos que tenemos aquí, que es algo que siempre me ha llamado la atención. Es una foto de que nos habla sobre el cambio climático y siempre, bueno, decía yo, la culpa siempre es de la vaca, porque siempre la culpa es de la vaca por el efecto del metano y de la descomposición, porque producimos una gran cantidad de carne de origen animal y esto produce una cantidad de metano y que necesitamos energía y por eso producimos una cantidad de energía, de contaminación que produce gases de efecto invernadero y tal, pero sin embargo no observamos bien con detenimiento, sino observamos solamente partes de los problemas y lo tratamos de forma aislada.
Bueno, la crisis y la ciencia, ¿no? En eso andamos, y viendo las torres de enfriamiento de los reactores nucleares y la vaca, pues siempre pues concluyo de que la culpa es de la vaca. Sin embargo, les quería introducir en este sentido a algo que es muy interesante sobre las crisis y la percepción de las crisis. Recuerden que tengo pocas balas de usar, tengo un campo enorme que es la crisis y las dinámicas científicas, y tengo pocas balas utilizando mi 38 especial, ¿no? Por supuesto. Quiero hablarles de una teoría así como la que planteaba la teoría de los cisnes negros y los cisnes grises, la teoría de los rinocerontes. No sé si lo han escuchado, la teoría del rinoceronte gris. Ahí lo vemos, al señor rinoceronte gris. La teoría del rinoceronte gris, a diferencia del cisne negro, el cual aparece sin ni siquiera imaginarlo, habla de amenazas que sabemos que están allí, pero que no resolvemos porque pensamos que seguramente no van a representar un problema contra nosotros, o que el rinoceronte en esta circunstancia no va a investir contra nosotros porque con suerte no nos va a poder ni siquiera ver. Personalmente, pues considero que existe una vasta cantidad de sucesos o eventos que podemos imaginar, suponer y prevenir su existencia, lo que veníamos hablando hace un momento, solo que existe una delgada línea entre los fenómenos que aún conociéndolo y el que aún conociendo su posible gravedad toleramos con una ceguera aprendida. Recuerdan la ceguera del ignorante aquel que era con los que se estaba haciendo el ignorante, y los que consideramos amenazas reales. O sea, la consideramos una ceguera aprendida y no lo consideramos una amenaza real. Sin embargo, no lo consideramos una amenaza real porque lo vemos de lejos como una especie de rinoceronte pastando. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esta dicotomía en prestarle atención a este tipo de eventos? ¿Por qué se genera tolerancia e inercia? ¿Por qué la inmediatez de las consecuencias nos hace esclavos de la emergencia y no somos capaces de proyectar razonadamente? Esta teoría del rinoceronte gris, popularizada por el señor Michael Walker, publicada primero en 2016, pues nos habla entonces de eventos que pueden estar allí, que lo vemos y que no le damos mucha importancia a su existencia, y está enfocada en un horizonte político. Yo se los voy a orientar a un horizonte más de biomedicina. Y bueno, él habla de diferentes tipos de rinocerontes. Uno de ellos es el que ataca. Ese rinoceronte que ataca es el rinoceronte que estaba pastando y que nosotros creíamos que no nos iba a atacar a nosotros, pero que en algún momento giró y arrancó a correr y comenzó a ser un desafío y un peligro para nuestras actividades, sea cual sea que sea, ¿no? Un problema que se presenta de repente, de pronto, y que tiene que abordarse rápidamente. Necesitamos saber a qué velocidad se desplaza ese problema, cómo surge y qué daños podrá hacer. También pues tenemos los rinocerontes recurrentes. Un rinoceronte recurrente es esos problemas que aparecen, que han pasado alguna vez, que han pasado 2 veces, que han pasado, pero que como que son tolerados porque su impacto, las gotas que caen sobre el arroyo o sobre la superficie, no son algo que llame mucho la atención. En nuestro caso podemos hablar de algunas gripes, las gastroenteritis amibianas, las gastroenteritis bacterianas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un rinoceronte muy peligroso, que son los metarrinocerontes. Míralos aquí cómo están. Los metarrinocerontes quizás son los más peligrosos. Nos hablan sobre un problema muy grave, que es la dirección institucional, es decir, cómo se organiza la sociedad para abordar los problemas. ¿Con qué facilidad son capaces de romper paradigmas y establecer nuevos principios, y con qué capacidad son capaces de ser flexibles para orientar las soluciones de una manera razonable? Y nos habla entonces de cómo una institución o una sociedad o una empresa puede ser presa o cautiva de estructuras rigurosas, estructuras muy duras, que no sean capaces de ser flexibles para poder responder rápidamente a la embestida de un rinoceronte que ataca, por ejemplo. Y otro rinoceronte que hay, y no es un héroe, son los rinocerontes
no identificados, por eso es que este señor está medio anónimo. No, como les he dicho anteriormente, quizás es muy difícil que estas cosas no identificadas sean realmente posibles observarse. Sencillamente nos hemos hecho la vista gorda de ellos estaban allí, nosotros no le hemos hecho atención, pero él establece esa clasificación de los rinocerontes no identificados, que son aquellos que dejan entrever cuál es que no dejan entrever cuál es realmente el problema, no se conoce cuál es la situación. Una de las cosas importantes en esto, y una de las pocas que podemos dar como ejemplo, es las consecuencias que tendrá la inteligencia artificial y el Big Data en las diferentes actividades humanas. Bien, aquí estamos cambiando un poco de peso, seguimos hablando de ciencia y crisis, pero yo les quería enfocar la dirección de nuestra discusión a un tema que nos ha ocupado estos últimos meses y que yo he denominado de una manera muy despectiva, pero hoy lo voy a llamar un virus vástago meretriz. Es decir, un virus vástago de meretriz. Y lo voy a relacionar con la teoría del rinoceronte gris, para hablar un poco sobre lo que es la crisis y cómo es el abordaje de la ciencia en relación a la crisis. Voy a controvertir un poco para ver si hacemos amena la discusión final también relacionado a esto. Y vamos a comenzar entonces a hablar de ese señor virus vástago de meretriz. Lo que tenemos aquí es un resumen de las publicaciones realizadas en PubMed desde 1949 al 2000, julio del 2000, relacionadas con coronavirus. Si observamos aquí, la gráfica nos muestra que durante los primeros 40 años, la cantidad de publicaciones que existían sobre coronavirus eran bastante pocas. O sea, aquellos que estudiaban, realizaban investigación de campo y de laboratorio y clínica sobre coronavirus eran considerados una especie de ner raro extraterrestre y por lo tanto había muy pocas publicaciones en el área. Vemos luego que aproximadamente entre el año 2002 y el 2003 surgió un importante número de publicaciones y comenzó nueva a decaer el número de publicaciones. Esto lo estoy colocando publicaciones para referirme a actividad científica, para hacer una analogía con la actividad científica que está relacionada con el estudio del coronavirus. Siguió manteniéndose un poco constante hasta el 2014, en el que cayó, y luego, fíjense que siguió siendo un poco importante en relación a los primeros años, entre el 2015 y el 2019, pero desde el 2019 en adelante se disparó la investigación científica. Los coronavirus, en la gráfica que vemos aquí, pues resulta que teníamos un grupo de coronavirus, para los que no lo saben, me imagino que en este momento todos lo saben. Los coronavirus son virus de ARN de cadena positiva y envueltos que pueden dividirse en 4 grandes géneros: alfa, beta, gamma y delta. De esos coronavirus, los coronavirus tipo alfa y tipo beta infectan los humanos. Y hasta hace poco había un pequeño grupo de coronavirus que infectaban los humanos y que las consecuencias que generaban los fenotipos humanos era bastante leve y por lo tanto eran unos rinocerontes pastando. Hasta que en el 2003 hubo un brote importante de un coronavirus, que luego detallaremos cuál es, en este momento no es importante. Luego, subsecuentemente apareció otro en el año 2012, 2013, luego en el 2017, y finalmente uno que es ese señor vástago de meretriz que nos está acompañando en los últimos meses a nosotros a nivel mundial. Los virus, como les estaba comentando hasta hace un rato, estos coronavirus son de diferentes tipos. Hasta el año 2000 conocíamos que 4 coronavirus infectaban a nivel mundial y eran causantes de infecciones respiratorias leves en adultos principalmente, y representaban entre un 10 y el 30% de las infecciones. Y por lo tanto, constituían un conjunto de virus que se encontraban, eran recurrentes, aparecían, pastaban, se veían simpáticos desde lejos, todo lo demás, sabíamos muchas cosas de ellos, algunos transmitidos por murciélagos, otros por roedores, y que tenían diferentes tipos de hospedadores, y que esos hospedadores eran
coronavirus pasaban a los humanos. No obstante, cerca del 2003 apareció un primer susto para las sociedades humanas en China. Al principio del siglo XXI, el primer coronavirus con mayor patogenicidad apareció, generando algo que se conocía como el síndrome respiratorio agudo severo. Esto impactó de forma muy importante a nivel mundial. Se conocen casi 10.000 casos, con un importante número de muertes. Apareció en el 2003. Y comenzamos a ver que este señor era un rinoceronte gris que ataca. Pero como logramos controlar, en ese entonces la Organización Mundial de la Salud fue mucho más eficiente y el sitio donde la ciencia, el sitio donde comenzó el brote de la enfermedad fue más honesto y más oportuno en la toma de decisiones para poder alertar y ser capaces de controlar el brote. La capacidad que tuvo la ciencia para poder seguir haciendo trabajo, pues no fue tanta, fue igual que fue bastante modesta, es decir, seguíamos pensando que los que trabajan en coronavirus eran extraterrestres. En el 2012 apareció otro coronavirus que responsable del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el cual se transmitía aparentemente por dromedarios y camellos. A las personas también se logró controlar, por lo tanto hubo un sobresalto en la actividad científica. En el 2017, otro coronavirus produce un síndrome de diarreas agudas porcinas. Estos coronavirus nos estaban diciendo algo, y nos estaba diciendo algo a la comunidad científica. Era muy probable que brotes futuros de coronavirus similares al SARS del 2003 y al MERS del 2012, que se originaban en murciélagos, podrían aparecer. Y existía una gran probabilidad que comenzaran a aparecer en un sitio determinado que era China, y mientras que nosotros hablábamos de estas cosas y discutíamos y creíamos que los coronavirus eran una cosa que nada más tenían algunos frikis en algunos laboratorios, y que hay algunos grupos que se reunían para decir que eran grupos de coronavirus, y estábamos subidos sobre un gran rinoceronte gris. Ese rinoceronte gris nos apareció y fue lo que se hizo llamar el nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus apareció, luego cambió su nombre, y eso es una de las cosas que voy a controvertir, y se denominó el SARS-CoV-2, que es el coronavirus relacionado al SARS número 2 del 2019. Ese fue el nombre que se le puso al coronavirus, y además porque es un coronavirus que está relacionado a los virus que producen SARS, que es el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Y por qué produce el síndrome respiratorio agudo severo el virus del SARS-CoV del 2003? Porque al igual que el síndrome respiratorio del Medio Oriente, su estructura proteica permite el reconocimiento a nivel del hospedador, y de ser reconocido a nivel del hospedador a través de una proteína, y esa proteína se encuentra principalmente en el epitelio respiratorio, pero en el caso del SARS-CoV y en el caso del SARS-CoV-2, esa particularidad no es tan precisa. De hecho, ya conocemos que el SARS-CoV-2, el cual tiene como proteína de espícula la proteína S, pero no tiene como sitio de reconocimiento de la proteína S a la AC2, o lo que es lo mismo que la enzima convertidora de angiotensina 2, y que esa proteína convertidora de angiotensina 2 juega un papel fundamental en diferentes procesos, no solamente a través de la tensión, y no solamente se encuentra a nivel respiratorio, sino que produce también procesos como la proliferación celular y procesos como la hemostasia. Así que nunca nos dimos haber extrañado de que produjera efectos tan diversos y distintos a los síndromes de estrés respiratorios. Es decir, estos virus, el SARS-CoV
y el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son virus relacionados porque tienen los mismos sistemas de infección, reconocen los mismos receptores a nivel celular y por lo tanto deberíamos prever de que más o menos la clínica va a ser parecida. Y eso es una de las cosas que quiero discutir hoy. Aquí lo que tenemos, para seguir ahondando un poco en mi punto, es un estudio filogenético planteado por el grupo de trabajo del coronavirus que existe. Y ese grupo de trabajo de coronavirus que existe tenía ya para el año 2019, recuerdan el pajarito sobre el rinoceronte, ya lo estábamos esperando y todos estábamos esperando y estábamos previendo de que de alguna manera esto iba a pasar, pero que como no nos iba a pasar, seguramente no nos pasaba a nosotros o no nos pasaba en el gobierno de alguien. Este es un hecho review del Microbiology del 2019. Aquí nos muestra un árbol filogenético de los diferentes tipos de coronavirus y nos centramos en los rosaditos aquí para hacerlo más fácil. Vemos en lo que se agrupan los coronavirus relacionados al SARS, llamados coronavirus relacionados al SARS. ¿Qué es el SARS? Volvemos al síndrome respiratorio agudo severo. Es decir, son virus relacionados a él y dice que hay de diferentes tipos. Por supuesto, aquí no aparece SARS-CoV-2 porque no lo conocíamos, al parecer ya estaba evolucionando, una cosa de la que queremos discutir también, y dentro de ellos se encontraban varios virus, varios SARS de origen de murciélago y, por supuesto, del SARS-CoV de 2003, que es el que produce el síndrome respiratorio agudo severo del 2003. Este grupo de trabajo entonces en coronavirus realizó una organización exhaustiva de los miembros, identificando esas categorías de coronavirus y los subgéneros en los que se podía ubicar esos virus relacionados al SARS, que es el sarbecovirus, el subgénero sarbecovirus. Para no molestarles mucho en esto y para ir concluyendo, vemos una publicación de este año del mismo Nature Microbiology Review. No les estoy mostrando otra cosa porque esas son las publicaciones más potentes. Nos muestra que nos muestra la diversidad, la diversidad en que estos virus están limitándose de forma filogenética interespecie. Fíjense bien, los virus relacionados al SARS provenientes de murciélago, y en este caso el SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus 2019, se encuentra agrupado muy cerca, a pesar de que tiene diferencias importantes dentro de su árbol filogenético con el SARS-CoV-1 o el SARS del 2003. La diferencia y la diversidad es muy poca en gordo. Y cuando saltamos aquí de forma específica, vemos que en los betacoronavirus, el subgénero sarbecovirus, aquí encontramos virus relacionados al SARS del murciélago, aquí encontramos los SARS-CoV-2, y por aquí muy lejos lo que se pone al SARS-CoV-1. ¿Cuál es el punto? El punto es que para nombrar un virus, o para nombrar una enfermedad, primero vamos a hablar de cómo se nombra el virus. El virus se nombra de acuerdo al tipo de características infectivas que tiene, al tipo de ADN, al tipo de ARN, al tipo de estructura, si es envuelta, si no es envuelto, si es desnudo, si infecta humanos, si infecta animales, si infecta bacterias, porque también hay bacteriófagos. El tipo de hábitat en el que se desarrolla también es muy importante. Y además, las características genéticas, que en este momento son las más importantes, y las características genéticas relacionadas también con los aspectos fundamentales de cada género en el que se encuentra, es decir, qué tan común es la secuencia de los virus. Hablamos de que para el SARS-CoV-2, por ejemplo, tiene una proximidad de un 55% con el virus del MERS, y que tiene una proximidad de un 80% aproximadamente, 78-80% con el virus del SARS del 2003, y que está más relacionado con virus de SARS de murciélagos, pero por supuesto nadie te dice de que el virus de SARS de murciélago, el virus del SARS del 2003 y el virus del SARS-CoV-2, todos tienen la misma molécula receptora en la superficie. Es decir, es capaz de reconocer
en el hospedador el mismo receptor, que es en este caso la AC2, en el caso de los dos que han saltado a los humanos. Entonces, basado en esto, a mí me gusta mostrar esta diapositiva, que es parte también de lo que relaciona el grupo de estudio de coronavirus. Y si se fijan aquí, tenemos una matriz donde nos habla de la especie de los virus, de la especie del virus, el virus en particular, la enfermedad y el año en que fue descubierto. Aquí el tipo de enfermedad, en este caso los que estamos relacionados solamente los humanos, tenemos como ejemplo el MERS, que produce el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el virus del MERS coronavirus. La enfermedad es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, el del 2002. Cuando nos vamos al síndrome respiratorio agudo, severo o grave, y vemos entonces de que existen unas especies de virus que son relacionadas al síndrome respiratorio agudo severo, lo que estamos hablando hace un rato. Tenemos dos virus, el SARS-CoV del 2003 y el SARS-CoV-2. Yo podría llamar esto ya SARS-CoV-1 tranquilamente, nadie me va a pegar. La enfermedad puesta por el nombre por la Organización Mundial de la Salud, el SARS-CoV, que produce una enfermedad respiratoria, un síndrome respiratorio agudo severo, y que pertenece a un virus relacionado a los virus que producen síndrome respiratorio agudo severo, se le denominó SARS. ¿Qué es SARS? Síndrome respiratorio agudo severo, ¿verdad? Pero te tengo que repetir para que entiendan el punto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud desconectó el nombre del virus con el nombre de la enfermedad y la decidió llamar la enfermedad del coronavirus 2019. No puso, yo inicialmente en febrero cuando esto se discutió, yo pensé que habían puesto COVID Infection Disease, o sea, Coronavirus Infection Disease, perdón, o sea, por lo menos colocar que es una enfermedad infecciosa producida por un coronavirus en el 2019, para que la gente entendiera por lo menos que era una enfermedad infecciosa, pero entendí que le pusieron COVID-19, que es enfermedad por el coronavirus 2019, rompiendo los protocolos que tenemos aquí de cómo organizar y hablar históricamente de asignar el nombre del patógeno y nombre de la enfermedad. La enfermedad indudablemente es un síndrome respiratorio agudo severo. Y de eso podemos disentir o discutir próximamente cuando estemos al final de las preguntas. Ahora bien, ¿por qué insisto en esto? Porque este señor, que es un virus que tiene sus proteínas espículas, que tiene sus proteínas en membrana, sus proteínas envueltas, su estructura de ARN y todo lo demás, y esto que está aquí en la foto, esta imagen que es la que nos hemos sacado últimamente del coronavirus SARS-CoV-2, esta es la imagen de un New England Journal of Medicine del 2003, hablando exactamente de la misma estructura, y este señor que está aquí es un pastelero italiano haciendo la estructura de chocolate. Y sea una estructura de chocolate con sus espículas, ¿sí? O sea, esto, es decir, si es león, si tiene melena, ruge como león y tiene garras, tendrá que ser león, o por lo menos de felinos. Sin embargo, pues, la Organización Mundial de la Salud, pues nos mostró de que ese síndrome respiratorio agudo severo, tipo 2 podríamos llamarlo, que es un punto en el que quiero desarrollar, parecía más bien una mascota de unas olimpiadas que se realizaran en China, COVID, que nos dice que es una enfermedad por coronavirus, pero que tampoco nos dice más, no nos dice más información. Y esto, de alguna manera, creo que ha sido un detonante al no tomar de una manera muy importante el impacto que ha tenido la emergencia del SARS-CoV-2 en el mundo y en este momento. Me pueden decir que eso no tiene nada que ver, que las campañas de educación, pero es que mi idea es polemizar con algo que sea poco polémico y sin embargo creo que es muy importante, que es el nombre de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, aproximadamente en febrero, dijo que tenía un nombre para la enfermedad y que era COVID-19. El señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que no sé si lo pronuncié bien, dice que se le dice
COVID, porque es por corona, por virus, y la D de enfermedad del disease en inglés. En particular, este nombre evita que se haga una discriminación por el sitio en el que se originó la enfermedad. Yo no sé si las personas que tienen malaria entonces se sienten discriminadas porque vienen del África Central o qué sé yo, alguna cosa de estas. Mi pregunta es, ¿qué tan informativo es el COVID-19? Y siento bastante de ello, ¿por qué? Porque, repito, el SARS-CoV-2, que tiene una homología de un 80% aproximadamente con el SARS-CoV-1, yo lo voy a llamar ya SARS-CoV-1, y que tiene una homología de más de un 94, 96, 92% con virus de origen de murciélago que tienen las mismas características que son virus SARS asociados. Es decir, son virus que se asocian a SARS. ¿Por qué? Porque pueden producir SARS si saltan al hombre, en el caso de los que son de murciélago, o producen SARS porque producen síndrome respiratorio agudo severo. ¿Por qué no se le llamó SARS-2? ¿Por qué podemos llamar al herpes tipo 1, herpes tipo 2 y las enfermedades discriminar a los diferentes tipos y subtipos de VPH, los diferentes tipos de malaria, y la seguimos llamando malaria? ¿Por qué ese empeño de hacer inofensivo un nombre que tenía que mostrar más información, tanto científica como clínica, y además más contundencia en la hora de poder ser transmitido hacia la población? Yo creo que esa es una cosa que tenemos que discutir. La tenemos que discutir porque la ciencia del 2020 en este momento nos hizo algo muy, muy paradójico. Este virus, que es un virus que produce una gripe, un síndrome respiratorio muy, muy importante, y que podíamos solucionar utilizando medidas que ya ahora mismo conocemos desde el 2003, desde que comenzó el brote por el SARS, desde que vimos qué era lo que se tenía que hacer, desde que se describió en ese entonces, podíamos haberlo hecho. ¿Por qué reaccionamos tan tarde? ¿Por qué reaccionamos así como si fuéramos de la época de las cavernas? Y que la ciencia en este 2020 se comportara como una especie de familia cavernícola que reacciona ante cualquier tipo de exposición aislándose, como si fuera una explosión nuclear, y aislándose como si no entendiéramos de que teníamos que volver a buscar comida y alimento, y que nos íbamos a encontrar con más peligros que el virus hijo de meretriz o vástago de meretriz, y que íbamos a encontrar muchas situaciones tremendas y que podíamos aprender de lo que había ocurrido en el pasado, no solamente hablando por el SARS del 2003, sino hablando por las influencias, hablando también por otro tipo de eventos. Incluso hay quien nos remite a la gripe española, y seguimos pensando, ¿por qué no hemos actuado de esa manera? ¿Y por qué no le dimos una posición contundente y actuamos en conjunto? Por muchas razones. Una de las cosas que discutía era de que hemos banalizado la ciencia y hemos creído que cualquiera puede ser un difusor de conocimiento científico, un guía y todas personas que toman decisiones, y en cualquier área del mundo. Y esto va para gobernantes, para jefes directores de institutos médicos, para jefes directores de organismos multinacionales y todo lo demás, por una sencilla razón. En el caso de, yo no voy a llamarlo COVID-19, yo lo voy a llamar SARS, la infección por el SARS-CoV-2, para no colocarle SARS-2 todavía, aunque creo que es lo más apropiado. Este artículo que tenemos aquí, del 2003, nos habla de las características clínicas del SARS. Y claro, por supuesto, no está tan florida, porque el SARS tenía aproximadamente unos 8.000 personas infectadas, logró infectar casi 10.000 personas, perdón. Sin embargo, ya hoy justamente hemos pasado los 20 millones de infectados en el mundo, por lo tanto tenemos muchos más datos sobre la clínica del SARS-2, pero sí, ya les dijimos hace un rato, si es león y truje como león, va a responder como león. Es decir, si el SARS-CoV-2 es reconocido
por las mismas moléculas, que es reconocido el SARS-1, que infecta a nivel de vías respiratorias y que puede producir viremia, que puede llegar a diferentes sitios donde también puede encontrar la misma molécula que ejerce un control importante en diferentes funciones de nuestra homeostasis, pues vamos a tener clínicas parecidas y vamos a tener que tener abordajes parecidos. ¿Por qué no lo hicimos así desde el principio? Aquí tenemos otro artículo para refrendar un poco lo que es el punto. O sea, hay conocimientos del 2002, 2003, 2004, 2005. Yo lo tengo aquí, lo grabé un poco para que corriera, que hay reconocimiento epidemiológico, características clínicas, casos de personas que con mayor susceptibilidad, ¿por qué esa susceptibilidad? Y todos estos artículos son de al menos hace 15 años. Entonces, ¿por qué somos tan poco agudos en definir una enfermedad con tanto conocimiento a bordo? ¿Por qué no somos capaces, si los científicos le pusieron, afortunadamente los científicos fueron los que le pusieron el nombre de SARS-CoV-2, ¿por qué no somos capaces de ser tan atinados para poder definir la enfermedad y que no parezca como una mascota de una olimpiada? Y aquí tenemos otra vez esto. Podemos callar las crisis, ¿sí? Pero en algún momento, como está en esta diapositiva, las alarmas suenan. Y esos que callan las crisis van a ser evidenciados y van a ser juzgados por la ciencia, lo importante, y por la historia. Yo quisiera dejar unas preguntas finalmente en relación al virus, Meretriz, al virus hijo de Meretriz, y hacerlos así como un ejercicio importante. ¿Realmente es un nuevo virus? ¿O es como dice la canción, se parece tanto a mí? ¿Estamos realmente sin inmunidad? Es una de las cosas que discutí desde el principio. Hoy ya sabemos que tenemos inmunidad. ¿Por qué? Porque pasa algo muy importante y nos va a saltar una de las preguntas que decía, y es que el sistema inmunológico tiene sentido común, y eso lo sabemos los inmunólogos. Que además, el problema de la inmunidad contra el coronavirus, SARS-CoV-2, es que se están conociendo, pero el sistema inmunológico tiene muchas herramientas para abordar ese conocimiento con redundancia y haciendo patrones de respuesta utilizando eventos anteriores con otros patógenos a los que también ha reconocido. Los modelos, por supuesto, no han sido certeros, han tomado la situación como que si nunca hubiésemos tenido la capacidad inmunológica, como si fuera un virus distinto, un virus nuevo. Yo no quiero enfocarme nada más en discutir y cuestionar, solamente quiero decirte que la ciencia puede hacer mucho más de lo que hemos estado haciendo, aunque sin duda alguna lo ha hecho, porque mientras que nosotros estamos así cuestionando, elucubrando, pensando como los cavernícolas esos que estaban allí atrás, las vacunas están moviéndose un paso rápido, a una velocidad, en una dinámica bastante rápida. Y esa dinámica bastante rápida sencillamente la da que tenemos muchos años preparando estrategias para vacunación, para diferentes tipos de virus, diferentes tipos de patógenos, y sabemos que la cuestión de la inmunológica con este tipo de respuesta es que estimula la respuesta inmunológica humoral y que estimula la respuesta inmunológica celular. Y que para eso incluso los segmentos de ARN y de las secuencias de genoma que se utilizan para producir las vacunas son importantes y cuentan. Y eso lo sabe la ciencia y lo ha hecho todos estos meses. Lo que no ha hecho la ciencia es callar las voces agoreras y lamentables que llueven a cántaros por todos lados. Así como dice, en esto van a haber ratos que llueva, van a haber ratos que escampa. Recuerdan lo que le dije. La crisis no es la única consecuencia. Y en este caso las crisis van a ser mayores que la propia infección por SARS-CoV-2, y dentro de ellas económicas, dentro de ellas sociales, y los impactos económicos y sociales en poblaciones y ciudadanos vulnerables va a ser muy importante. Termino esta parte diciendo una frase del señor Ava Evans,
La historia nos ha enseñado que el hombre y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todas las alternativas. Entre tanto, algunos sigan custodiando el rinoceronte, a ver si con eso van a evitar que envista. Bueno, la experiencia del SARS-CoV-2 y la infección por SARS-CoV-2 no es la única experiencia negativa, aunque voy a finalizar con dos experiencias. Hay una que no es tan agradable, pero hay otra que sí es muy importante y muy agradable. Ambas son importantes, pero una es gratificante y la otra no. El señor que tenemos aquí, el señor Ronald Ross. El señor Ronald Ross fue un médico, naturista, matemático, entomólogo, oncólogo, zoólogo escocés, que se dedicó a estudiar la malaria. Y este señor que se dedicó a estudiar la malaria, fíjense, en el año que nació, en 1857. A principios del siglo, a finales del siglo XIX, perdón, y a principios del siglo XX, hizo sendas expediciones a África y demostró que el mosquito era el responsable de la transmisión de la malaria y estableció el ciclo del plasmodium entre el ciclo complejo del plasmodium entre el mosquito y el ser humano. Y propuso y se dedicó a disminuir las poblaciones de mosquitos para erradicar o contribuir a la erradicación de la malaria. Eso fue por allá a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología por ello. Sin embargo, 120 años después, seguimos teniendo los mismos problemas con la malaria porque no hemos hecho lo que él consideró lógico: controlar el vector causante de la transmisión de la malaria al ser humano. Por otro lado, tenemos una experiencia muy importante, muy gratificante. El señor que tenemos aquí es el señor Karl Landsteiner. El señor Karl Landsteiner, médico, se dedicó de forma apasionada a la inmunología y a la patología y descubrió los grupos sanguíneos. El descubrimiento de los grupos sanguíneos, él descubrió 3, luego se descubrió el cuarto grupo sanguíneo, el AB. Sirvió para hacer algo muy importante, las transfusiones, y inició el proceso para conocer los fenómenos de histocompatibilidad para dar paso a trasplantes también. Fue un proceso muy rápido en el que la ciencia sí pudo, de forma contundente, ser capaz de demostrar de que el conocimiento científico en las diferentes áreas, en planteamientos conocidos y desconocidos y en desafíos, es capaz de seguir adelante y ganar, siempre y cuando nos guíen líderes que estén concientizados de que el conocimiento científico es la base fundamental de cualquier actividad que se realice en las sociedades humanas y que impacte en todas las sociedades, animales, humanas e incluso vegetales. Para recordar eso, y ya para finalizar, ya no lo fastidio más, les voy a dejar un texto del señor Carl Sagan. Carl Sagan es un entusiasta, difusor de la investigación, es un astrónomo al que le debo una gran parte de la influencia que tomé de la ciencia, y que tiene un texto sobre algo que está aquí representado, que es el incendio de la Biblioteca de Alejandría. El incendio de la Biblioteca de Alejandría es el final, la fase póstuma de la destrucción de una cultura importantísima y que floreció en Alejandría y que fue producida gracias a la capacidad que tenía Alejandro Magno de prever el desarrollo científico, y que poco a poco fue construyendo un bloque muy sólido de conocimiento y en una ciudad y en su biblioteca, que es lo que simboliza la civilidad de esa ciudad para entonces, la Biblioteca de Alejandría. Realmente más preocupante, y con esto cierro, de quemar a Roma, ¿no? cosa que no es que no fuera importante, es destruir el conocimiento científico con propósitos de poder. Y el señor Carl Sagan nos tiene una pequeña narrativa sobre lo que es o lo que significó la Biblioteca de Alejandría de su época y lo que atrasó a la humanidad
por culpa del desconocimiento de la ciencia y de la poca importancia que la ciencia le daba a la interacción social y ciudadana, y quiero que lo escuchen para finalizar. Y está en voz de la doctora Sonia Fernández Vidal, que es física. Solo en un punto de la historia pasada hubo la promesa de una civilización científica brillante. Era beneficiaria del despertar jónico y tenía su ciudadela en la Biblioteca de Alejandría, donde hace 2000 años las mejores mentes de la antigüedad establecieron las bases del estudio sistemático de la matemática, la física, el arte, la astronomía, la literatura y la medicina. Todavía estamos construyendo sobre estas bases. La biblioteca fue construida y sostenida por los Ptolomeos, los reyes griegos que heredaron la porción egipcia del imperio de Alejandro Magno. Desde la época de su creación, en el siglo III a.C., hasta su destrucción, 7 siglos más tarde, fue el cerebro y el corazón del mundo antiguo. Alejandría era la mayor ciudad que el mundo occidental había visto jamás. Gente de todas las naciones llegaban allí para vivir, comerciar, aprender. En un día cualquiera, sus puertos estaban atiborrados de mercaderes, estudiosos y turistas. Era una ciudad donde griegos, egipcios, árabes, sirios, hebreos, persas, fenicios, galos e íbaros intercambiaban mercancías e ideas. Fue probablemente allí donde la palabra cosmopolita consiguió tener un sentido auténtico, ciudadano, no de una nación, sino del cosmos. Ser un ciudadano del cosmos. Es evidente que allí estaban las semillas del mundo moderno. ¿Qué impidió que arraigaran y florecieran? ¿A qué se debe que Occidente se adormeciera durante 1000 años de tinieblas hasta que Copérnico, Galileo y sus contemporáneos redescubrieron la obra hecha en Alejandría? No puedo daros una respuesta sencilla, pero lo que sí sé es que no hay noticia en toda la historia de la biblioteca de que alguno de sus ilustres científicos y estudiosos llegaran nunca a desafiar los supuestos políticos, económicos y religiones de su sociedad. Se puso en duda la permanencia de las estrellas, no la justicia de la esclavitud. La ciencia y la cultura en general estaban reservadas para unos cuantos privilegiados. La vasta población de la ciudad no tenía la menor idea de los grandes descubrimientos que tenían lugar dentro de la biblioteca. Los nuevos descubrimientos no fueron explicados ni popularizados. La investigación les benefició poco. Los descubrimientos en mecánica y en la tecnología del vapor se aplicaron principalmente a perfeccionar las armas, estimular la superstición, a divertir a los reyes. Los científicos nunca captaron el potencial de las máquinas para liberar a la gente. Los grandes logros intelectuales de la antigüedad tuvieron pocas aplicaciones prácticas inmediatas. La ciencia no fascinó nunca la imaginación de la multitud. No hubo contrapeso al estancamiento, al pesimismo, a la entrega más abyecta al misticismo. Cuando al final de todo, la chusma se presentó para quemar la biblioteca, no había nadie capaz de detenerla. Bueno, seamos responsables e involucrar más la ciencia a la sociedad. No puede ser que aproximadamente unos 1700 años después volvamos a cometer los mismos errores. Bueno, finalmente pues quiero agradecerle a todos, quiero agradecer al doctor, en orden, al doctor José Carlos Segovia, al doctor Brito, al doctor Hernán Roa, muchísimas gracias, todos han sido espléndidos, a la doctora María Eugenia Alonso, al doctor José Manuel Bautista, a la doctora Susana Navarro, a la doctora Paula Río, al doctor Juan Buena, al doctor Oscar Quintana, a mi queridísimo Omar, un futuro ya doctor. Quiero agradecerles por haber compartido con nosotros y quiero agradecerles a ustedes por haberme acompañado hasta este momento, que el cual ha sido bastante largo. Y recordarles algo que hablamos cuando hablamos de por qué investigar. Voy a finalizar con una frase que nos gusta mucho a la gente de Singularidad. Esta que siempre pongo. Dice, si descubres algo mejor que la justicia, la verdad, la prudencia y la valentía, dirígele tu atención con toda tu alma y aprovecha este bien supremo si lo has descubierto. ¿Y saben cuál es ese bien supremo para todos ustedes, muchachos? Servir.
Feliz día, chicos. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark. Doctor, Sí, recibe ya lo noté, ya lo noté. Muy buenos días otra vez. Aunque me encanta la película y me encanta la canción Singing in the Rain, no la puedo seguir pasando, son 4 minutos más y ustedes ya están un poco cansados. Era para decirles de que aunque tengamos crisis y aunque esas crisis nos puedan impactar, tenemos la suficiente fortaleza de conocimiento y si no las herramientas para construirlo y resolverlas, y que podemos ser optimistas y cantar con ellas. Ese era el mensaje final. Olvidé en mi agradecimiento hace un ratito agradecer al doctor Uzcategui, que por razones de prisa, cuando vi la hora me parecía que había durado muchísimo, pero en cualquier caso agradecerles a todos nuevamente. Ha sido una experiencia fascinante estar aquí con ustedes y espero que, aunque haya sido largo, el contenido les haya parecido de su interés. Bueno, doctor, muchísimas gracias primero que todo por la excelente ponencia. Yo creo que ya en este momento, a lo mejor muchos de los que nos gusta la ciencia, los que nos gusta la investigación, hemos podido disfrutar de esta ponencia a modo de ya estar como este video a lo último, cantando en la lluvia. Yo creo que ya no importa si llueve, en este momento cuando vamos a salir no importa si llueve, ya vamos a estar muy felices de haber podido recibir todo este conocimiento y de haber podido disfrutar de esta charla y de este cuento que nos ha podido traer para nosotros. Entonces, yo quisiera, en primer lugar, pues, discutir No preguntes mucho, que yo estoy muy cansado ya de hablar, ¿eh? Ok. No, mentira, la idea es hacer una discusión, incluso un foro sobre estas cosas es muy importante y lo que quieren hacer con muchísimo gusto. Bien. Pero podemos hacerlo para después, por supuesto. Claro. También agradecer pues a la presencia del doctor Néstor Uzcategui. Muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Es importante en este momento hacer reflexión sobre qué significa la crisis y qué significa la ciencia relacionada con la crisis. Yo creo que como bien lo vimos en el primer video de comenzando la ponencia, vimos cómo Roma ardía en el primer siglo después de Cristo y cómo la preocupación de ciertos protagonistas en ese momento pues era tratar como de elevar cánticos y no enfocarse más bien en lo que podían hacer para evitar que Roma ardiera. Sin embargo, hay un trasfondo filosófico que, bueno, que eso puede ser motivo de discusión. Sin embargo, es importante hacer referencia a la crisis, porque yo creo que es que, y es un punto de vista muy, muy personal y muy humilde, que la crisis
de alguna u otra forma genera ciencia o forma ciencia. ¿Por qué? Porque bien, si bien estamos viendo que hay una crisis a nivel mundial con lo del el famoso coronavirus, hay toda una serie de comentarios y toda una serie de corrientes que si bien son necesarias, pues yo creo que la crisis tiene que depender más bien del punto de vista que la veamos. ¿Por qué? Porque puede que en este momento estemos todas las atenciones forjadas en la crisis del coronavirus, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que a través de la civilización, a través de la historia de la humanidad, la crisis ha sido lo que ha generado ciertos avances científicos. Entonces, como usted bien lo decía, en algún momento puede ser crisis para uno no tener una Coca-Cola en la nevera, bien, pero a lo mejor para alguien que esté dedicado al mundo del fitness y todo esto, pues más bien no es una crisis tener una Coca-Cola en la nevera. No tener el anfibio Xenopus era una crisis para otros. Exactamente, exactamente. Entonces, como por ejemplo el doctor Néstor Uzcategui, pues nos contó en la ponencia pasada todas las dificultades que él tuvo para importar el material de estudio en su momento. Pues esa crisis, si nos ponemos a ver, lo llevó a él a avanzar y a investigar otras formas de poder resolver. Entonces yo creo que en la realidad de Venezuela es importante hacer mención a este aspecto. También tenemos que darnos cuenta que la ciencia debe ser sustentada o debe ser con un propósito en específico. Me llamó mucho la atención la teoría de los rinocerontes, y eso también se puede asociar mucho a lo que estamos viviendo en este momento, porque por ejemplo, desde mi punto de vista han surgido varios rinocerontes que son incógnitos y que son no denominados o no estimado el riesgo que puede haber, como por ejemplo la vacuna que se está realizando en estos momentos en Rusia. Es un rinoceronte no identificado, por hacer mención a un caso que puede traer mucha controversia. Y por otro lado, quiero también resaltar la parte de siempre tener en cuenta que la ciencia puede generar controversia, pero es importante generarla porque desde esa controversia pueden surgir o puede esclarecerse cierta verdad. La verdad no es absoluta y nadie es dueño de la misma, porque si la verdad fuera absoluta, pues muchas cosas serían muy diferentes, ¿no? Y muchas cosas no tendrían sentido. Por ejemplo, en principio, Galileo fue una de las personas que en su tiempo decidió llevar la contraria a lo que se creía. En ese tiempo, pues la iglesia tenía cierto poder sobre las creencias, sobre la ciencia, y al que no iba con sus preceptos, lo quemaban en la hoguera, yo qué sé, lo acusaban de hereje. Y él, aunque eso podía pasar, siempre defendió su creencia, y pues contradijo la premisa de que la Tierra era plana. Ciertamente pues ya sabemos que no era así. Luego Charles Darwin, con su teoría de la evolución, pues también tumbó muchas creencias hasta el momento. Entonces yo creo que es algo fundamental y que debemos de ciertamente reflexionar al respecto. No sé si me permiten a mí hacer una... Adelante, doctor Uzcategui. Encantado de que nos acompañara hoy. Claro, no me iba a perder esta charla. Me pareció primero debo felicitarlo al doctor Mesa por la presentación, estuvo excelente, por eso quería estar presente. Muy bien llevada, muy bonita, muy elegante también, incluso muy entretenida, o sea, utilizó muchos elementos para mantener la atención de todos nosotros de muy buena manera. Y debo decir que, bueno, probablemente la charla estuvo larga según las cuentas que sacan ustedes, pero para mí fue como 15 minutos aproximadamente. Me hubiese encantado seguir escuchando sobre crisis y ciencia, ¿no? Y me parece que, bueno, estaba muy a la expectativa porque es
es un tema muy amplio y verlo de una manera holística pues sería muy complicado. Y yo dije, bueno, eso es un mundo, vamos a ver cómo lo aborda, y el profesor Néstor Mesa lo aborda desde el universo, no desde el mundo, o sea, comienza todavía a hacer un zoom out mucho mayor, y de allí nos lleva de la mano de muy buena manera puntos históricos para hacer, digamos, algunos comentarios puntuales que nos sirvieron mucho para entender la charla, y de allí concatenar eso con cada una de las charlas que ya se dieron. O sea, me pareció excelente, de verdad que sí, mostrar el aprendizaje, de ahí mostrar la ciencia como un motor de cambio, un motor de cambio posible, excelente, y de allí mostrar que existe una crisis que tal vez no sea tan sencilla de abordar, pero que si se tienen algunos elementos iniciales, por ejemplo, el caso de los rinocerontes grises que tanto comentabas en la charla, me pareció muy bien, el cisne negro y todas esas cosas. Yo he leído un poco de eso y me parece bien interesante, sobre todo lo de los rinocerontes grises y la manera como define algunas cosas allí que están, digamos, muy en boga. Al final, por supuesto, lo del SARS-CoV-2, que ya a la enfermedad le diré otro nombre, gracias a esa gran discusión, esa gran información. Yo solo quería hacerte una pregunta que tengo por acá. Bueno, habría muchas interesantes, pero por razones de tiempo, como han comentado, pues por supuesto no sería muy bueno. Solo una, y es cuando comenta, le voy a dar, digamos, una pequeña premisa a la pregunta. Es muy, pero muy cierto esto de los rinocerontes grises que tú comentas allí, sobre todo enfocado a la enfermedad, a la pandemia. Yo sigo a un par de investigadores en Twitter que ellos trabajan con virología, y ellos mostraban, qué interesante esto, mira, ellos mostraban proyectos que ellos habían aplicado a organizaciones, por supuesto, gubernamentales, estados, para estudiar, uno de ellos en particular, leí un par, pero uno de ellos en particular, la idea de hace 4 años atrás, era estudiar, ¿ok?, estos coronavirus con la posibilidad de que se diera una pandemia, ¿ok? Una cosa excelente, ¿no? Y él mostraba, el proyecto se lo rechazaron, y él mostraba, subrayaba, no ponía toda la carta de rechazo, pero subrayaba una parte en donde le decían, los jurados, que son gente estudiada, obviamente no van a buscar a cualquier persona para ese tipo de evaluaciones, los jurados, uno de los jurados le comentaba que eso era muy improbable, y que ese era un punto débil que tenía para el proyecto. Y bueno, por supuesto no fue financiado. Mi pregunta es, siguiendo la línea de tu charla, tú dices que los bomberos están en la galería, o sea, ¿dónde están? O de otra manera, ¿qué es lo que tiene que hacer la ciencia o los organismos para que este tipo de cosas se puedan medianamente avisorar según tu idea? Claro, esto es muy amplio, solo quiero un par de rasguños a esa información que tú tienes y que has buscado allí, que es un poco la continuación de tu charla, realmente. Esta pregunta es gracias por preguntar, Néstor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me honra que estés con nosotros. Esa pregunta que acabas de hacer es una piedra angular de todo lo que puede significar la evolución de la civilidad en los próximos años. Pero ahora mismo es más complicado porque ya estás contando los precedentes. Te voy a hacer una pequeña introducción en relación a lo que tú mismo comentaste con este par de investigadores y mostrando los proyectos rechazados. En enero, cuando comenzó el brote en China del SARS-CoV-2, yo estuve muy atento, además de ver los atentados contra las bases norteamericanas y la muerte de Soleimani, estábamos pendientes todos de lo que era el brote de una nueva neumonía típica en China, en Wuhan. Y efectivamente las respuestas, y lo digo con mucha certeza, la respuesta a cómo resolver o a cómo afrontar los retos de la expansión del SARS-CoV-2 a nivel global se pudieron resolver desde enero y febrero. Y te lo voy a decir porque cuando nosotros hacemos retrospectiva, y yo hacía referencia al 2003 con el SARS, y veía que si el SARS-CoV
el coronavirus responsable del SARS y el SARS-CoV-2 utilizan los mismos mecanismos de resección, utilizan los mismos sistemas de invasión, infectan las mismas células, y lo que sabemos hoy día es que los receptores de ese virus se encuentran distribuidos a nivel general de todo nuestro sistema, porque no solamente se encarga de controlar la tensión arterial. Era conveniente, plausible, lógico, razonable actuar de la misma manera en que se comenzó a actuar en el 2003. Y siempre me pregunté, y cuando me estabas diciendo por los bomberos de la galería, fue un momento de coraje, porque nosotros decimos, ¿por qué si tenemos tanto conocimiento a un respecto? Porque es que ni el virus es nuevo, ni tu mecanismo de acción son nuevos, y la respuesta inmunológica que puede esperarse contra el virus es nuevo, porque además está documentado, y está documentado aunque pobremente porque no era del interés, y era lo que quería demostrar cuando mostraba las referencias en los diferentes años, porque cuando estuve viendo la información en el 2015, había una especie de viudas del coronavirus, vamos a decir que eran viudas del coronavirus. O sea, había gente que durante un tiempo estuvo revisando con bastante intensidad desde el 2003, y estaban tratando de explicar cómo era el ecosistema de los diferentes coronavirus, cómo se movía, cómo eran las posibilidades del salto de los diferentes interespecies. Pues siempre advertían, y por eso simbolizábamos allí al rinoceronte con el pajarito arriba, porque el pajarito arriba era nosotros haciéndonos el pajarito, porque no veíamos la magnitud del problema en que nos podíamos estar encontrando. Y decía, es cierto, ¿por qué no hemos actuado de esa manera? Y el problema es la tecnocracia, y es lo que estabas hablando. Entonces voy a tu pregunta. Tu pregunta es cómo hacer que todas esas cosas fluyan de una manera rápida y que se gestione de una forma firme. Por eso cerré con Carl Sagan hablando de la Biblioteca de Alejandría, porque 1700 años antes destruimos una civilidad enorme por ignorancia, por falta de conexión entre esa ciencia y la sociedad. Ahora mismo no estamos igual, pero estamos haciendo una gran payasada de la información al utilizar influencers con un bajo nivel de conocimiento para que sean los potentes motores que generan conocimiento y que lo divulguen. Y eso es muy grave. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que las personas que ejercen la ciencia y trabajan en ciencia de forma efectiva, eficiente, y que sean capaces de crear rápidamente soluciones en un contexto de crisis, aborden los cargos de poder? Esa pregunta no te la puedo responder, porque generalmente las personas que les gusta la ciencia, les gusta poco la política, y los políticos utilizan la política para mantenerse en el ecosistema alto del desarrollo de la humanidad, a fuerza de manejar todos los demás patrones de poder en esa sociedad. Es difícil, la pregunta tiene un contexto bastante complejo de responder. Creo que lo único que podría decirte es que tendríamos que invitar a más personas científicas o a más personas serias con criterios sólidos en el conocimiento y ser capaces no de saber, sino de saber a dónde acudir para resolver las crisis, porque más importante que saber como tal es conocer las herramientas y a dónde acudir para poder resolver crisis. Yo creo que, por ejemplo, la figura de la Organización Mundial de la Salud es muy triste. Creo que no se han tomado decisiones acertadas desde el punto de vista científico. Podemos hablar de muchas, pero te voy a poner, por ejemplo, el uso de los implementos de protección personal. El tapabocas, pues, para hacernos entender. O sea, si sabemos que es un virus que está asociado a virus que producen problemas respiratorios, que los problemas respiratorios ocurren porque se infecta el epitelio respiratorio, que el epitelio respiratorio no solo es una puerta de entrada, sino de salida. ¿Por qué tuvimos que pasar 5 meses para decir que el tapabocas era importante? ¿Por qué? O sea, eso me parece una ineptitud o alguna otra cosa. No vamos a hablar de las diferentes tipos de teorías conspirativas, pero en esencia es que la tecnocracia ha dejado de ser tecnocracia, es decir, ha dejado de colocar personas que tienen
un cargo de poder precisamente por su mérito y su capacidad de resolver problemas y de establecer desarrollo para colocar en cargos de poder en sitios muy delicados a personas con influencia política. Y ese es el problema. La pregunta es cómo revertirlo. ¿Y cómo revertimos eso? A través de revertir el concepto de cómo colocar a las personas en el poder. Y eso es algo bastante complicado de establecer. Gracias por la respuesta, muy buena. Sí, es una discusión larga y tendida la que habría que hacerse en ese sentido. Pero digamos que yo te has dado con la charla y con esta respuesta algunas luces acerca de eso. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir cantando bajo la lluvia. ¿Qué les parece? Perfecto, doctor. Por aquí estoy Back up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain. Muchísimas gracias a todos. Un placer nuevamente. Espero volvernos a ver en próximas citas. Feliz día. Muchas gracias a usted, doctor. Feliz día a todos.